A decir verdad, siempre quise hablar de esta serie, pero como que nunca encontré el timing ideal para hacerlo, y había un montón de cosas que he querido decir al respecto, así que ahora que terminó, hagamos una pequeña retrospectiva. Creo que es imposible hablar de esta serie sin remontarnos a sus raíces. Dragon Ball y Dragon Ball Z han sido series que marcaron un antes y un después en cuanto al entretenimiento. Por un lado, Dragon Ball es una serie inocente basada en la sensación pura de la aventura y el descubrimiento de lo místico, la cual fue un éxito en Japón, aprovechando un mercado aún joven dentro de lo que era el anime y el manga. Y por otro lado, Dragon Ball Z fue un éxito en estas tierras, redefiniendo el concepto de acción en series animadas y abriendo un nuevo espectro en los jóvenes en cuanto al anime, incluso permitiendo la llegada de cada vez más series. Incluso después de los años 2000, seguía siendo una serie que elevaba ratings. Personalmente yo nunca fui un fan aguerrido de estas series. En un principio las detesté, no porque fueran malas, sino que aquí en mi país cancelaron la transmisión de Pokémon y Digimon para poder emitirlas, algo que me cayó muy mal en su momento. Y no fue sino hasta la saga de Freezer, cuando ya estaban todos enfrentándolo, que fue cuando me enganchó de verdad, pero la terminaron cortando antes de que Goku le tire la Genkidama, así que no fue sino hasta 3 años después que pude saber qué fue lo que pasó, una vez que la empezaron a transmitir en Cartoon Network. En ese entonces sí le agarré cierto aprecio, pero no más que a otras series. Yo siempre fui más fan de Pokémon o de los animes que en verdad fueron mi infancia, como lo eran Los Caballeros del Zodíaco o Los Supercampeones, animes que también pasaban en aquel bloque de las tardes de Cartoon Network. En fin, es innegable que Dragon Ball Z fue un fenómeno que ningún fan del anime pudo escapar. Dragon Ball GT, por el otro lado, nos dio un poco más de la serie, la típica historia de qué pasó después, que nunca nadie debería contarla. Hay gente que la odia y hay gente que la aprecia. Yo la vi y honestamente siento que hasta ahora es la única serie que logra el final más emotivo para toda esta franquicia. Pero los fans querían ver más, y no me refiero a una continuación de GT, sino que querían ver más de Dragon Ball Z. En el 2008 se estrenó una OVA a modo de continuación luego de la saga de Buu, la cual probó un poco el mercado para saber si el público estaría dispuesto a ver más de Goku y sus amigos. Honestamente, esta OVA a mí se me hace muy ridícula en todo sentido. Aparecen personajes nuevos, metidos solo para explotarlo en futuros videojuegos, villanos simplemente patéticos y sin razón de existir, y los protagonistas más enfocados en hacer el ridículo con peleas sin sentido. La verdad, esta OVA era malísima en todo sentido, pero había algo que atraía. La animación mantenía un poco el estilo ya pulido logrado después de la saga de Buu, y esa animación nítida, característica de los animes modernos. Con el tiempo se anunció que una nueva película de Dragon Ball Z se estrenaría y que esta estaría dirigida por el mismísimo Akira Toriyama. Esto elevó el hype de todos los fans al límite, y más al revelarse que esta película no solo descanonizaría a GT de la continuidad, sino que introduciría personajes que serían clave para la existencia de una nueva serie a futuro. La película fue un acierto, debo admitirlo. Sin embargo, pecó de dos elementos en mi opinión. La gente se quejó de que era muy ridícula, y no los culpo. En todo segmento del cumpleaños de Bulma se provocaban situaciones que daban pena ajena, y los que la defienden dicen que este es el humor de Toriyama en su más pura esencia, y que se remonta al Dragon Ball original. De ahí la reintroducción de personajes como Pilaf y su banda. Ya bien, bárbaro, pero recuerden que el humor de Toriyama nunca fue bueno. En Dragon Ball, la mitad de su humor eran chistes de índole sexual, y la otra mitad era humor en base a golpes, y aclaro, humor. La acción era un elemento aparte. Esta película más bien sacó de su zona de confort a varios personajes al mostrarles un panorama que los puso en jaque desde un inicio, y se metió con el concepto de los dioses. ¿Por qué no? Ya lidiamos con aliens, experimentos genéticos, futuros ingenieros y magia. Los dioses era el paso natural, ¿no? ¿No? Pero bueno, Bills, sin embargo, resulta ser un personaje interesante de ver y terminó siendo un acierto para la película. El problema es que el interés de los fans no es sino el que todos estaban entusiasmados por ver la nueva transformación de Goku.
A ver, antes que nada haré una aclaración. Cuando una serie que se enfocaba en la aventura cambia su enfoque a la acción, y dentro de su acción el interés se vuelca en ver cuál será la nueva transformación del protagonista, estamos ante una serie sin esencia, que eso quede claro. De todas maneras, la película logró lo que los fans deseaban, abrir una nueva puerta de posibilidades para nuevas producciones. No me voy a enfocar mucho en el campo latinoamericano, ya que la propia serie obtiene un plus extra con su doblaje, que es capaz incluso de mejorar escenas, y ahí es difícil juzgar sin los lentes de la nostalgia puestos, aunque se nota mucho el envejecimiento de los actores, haciendo que la sensación sea agridulce. 2 años después anuncian la resurrección de Freezer, y esta película mostró 2 nuevos enfoques. El primero es que la acción es la base del consumo en Dragon Ball, por lo que si deciden hacer una nueva serie, lo ideal siempre es priorizar la acción y las transformaciones a el desarrollo de personajes. Y lo segundo es que se le puede dar relevancia a personajes que dejaron de serlo hace ya mucho tiempo. La película no es mala, de hecho la disfruté más que la anterior. Sin embargo, aquí me molestó la manera en la que resuelven los problemas en base a malas conveniencias argumentales. El hecho de que Whis sea capaz de retroceder el tiempo es una mierda. En fin, estas 2 producciones demostraron que el público, loco de contento, vería una nueva serie de Dragon Ball sin problema. Y aquí es donde nace nuestra tan discutida Dragon Ball Super, cuyo anuncio despertó el hype de todos y fue una de las tantas series que inició esta tendencia que hasta el día de hoy se mantiene de lucrar con la nostalgia y hacer nuevas producciones de series antiguas. En serio, no es que esto me moleste, pero me deja esa extraña sensación de que nada ha cambiado o de que no pueden hacer cosas nuevas. Pero bueno, Dragon Ball Super estrenó y la serie no empezó muy bien, que digamos. Primero que nada, remarquemos lo evidente. La serie contó con un presupuesto muy inferior a las películas, y aún así decidieron adaptar estas 2 a la serie. O sea, decidieron mostrar versiones inferiores de las mismas películas que acabamos de ver, elemento que fue remarcado hasta el cansancio con el nefasto capítulo 5. Ahora, esto no es un modo de defensa ni nada, pero algo que se notó, y por mucho que Dragon Ball Super es una serie hecha muy sobre la marcha por estudios novatos con bajo presupuesto mal invertido, y la gente tras eso se terminó volviendo muy quisquillosa, al punto de lo parodiable. Esa obsesión de hacer zoom a las escenas solo para mostrar los personajes de fondo mal dibujados. De nuevo, ¿desde cuándo nos volvimos críticos expertos? No es que esto esté bien ni nada, pero le prestamos atención nada más porque algún imbécil sin tiempo libre lo resaltó en internet. Pero bueno, esta serie cuenta con 4 sagas, por así decirlo. La saga de las películas, que las cuento más bien con una porque en realidad esto es material ya visto, el torneo de los 2 universos, la saga de Black y el torneo de supervivencia universal. A simple vista notamos un problema bastante grande. La serie cuenta con 4 arcos, donde uno es refritado, 2 son de torneo y solo hay un arco entre comillas original. Empecemos con el arco de las películas. Según declaraciones tanto de Toriyama como de Toyotaro, en este arco, además de adaptar las películas, se buscaba desarrollar algunos elementos y corregir otros para que no sea un simple recorte y pegue. Honestamente, estos arcos son lo peor de la serie. No porque estén mal adaptados, sino más bien por cambiar cosas que no eran necesarias o alargar escenas restándoles tensión. Sí, tensión en Dragon Ball, algo que se perdió desde que el enfoque de la serie dejó de ser reunir las esferas del dragón y que la muerte era algo poco impactante. Y esto es una lástima porque siento que algunas cosas quedaron bien y otras simplemente quedaron horribles. Por un lado me alegra que eliminen la escena del bingo de Vegeta, pero por otro me molesta que la escena de que no me toques a mi Bulma se sintiera menos emocionante que con la película. Por un lado me agradó que quitaran la estupidez del Saiyaman hiriendo sin querer a Videl, pero por otro odié la transformación del Super Saiyajin Dios. Por un lado me agradó que quitaran ese enojo sin sentido de Goku por no haber alcanzado ese poder por su cuenta, pero por otro, la batalla contra Bills fue ridícula, con esas ondas expansivas que retumbaban en todo el universo y esos dragones cuya simbología aún estoy por entender. Y la segunda película volvió a pecar de lo mismo. Me gustó que mostraran un poco más del entrenamiento de Goku y Vegeta con Bills y Whis, pero siento que lo que mostraron no explica nada de ese Super Saiyajin
Saiyajin azul. Me agradó que aprovechasen mejor a los personajes como Tagoma, e incluso lo de Ginyu fue inesperado, pero no se aprovechó para nada. Me gustó que intentaran crear tensión con la frustración de Gohan por haberse vuelto más débil, la supuesta nueva muerte de Piccolo y los traumas de Krillin por morir, pero se desaprovechó mucho los combates, elemento que sí se logró en la película. Incluso Jaco peleaba en la película. Y lo peor es que no corrigieron el problema más grave de dicha película, el cual fue su final. En fin, tras todo eso, llegó lo que muchos venían esperando, lo nuevo. Pero dejaremos esto para la siguiente parte, la cual analizaremos los dos siguientes arcos y cómo es en estos donde notaremos el problema principal que sufre esta serie. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, no se pierdan el próximo capítulo de Dragon Ball Super... Ah, no, espera.